La lluvia caía sobre la Ciudad de México en una fina cortina, creando charcos en las calles ya desgastadas por la rutina caótica de la metrópoli. El Dr. Eduardo, un médico renombrado y profundamente dedicado, caminaba con pasos firmes hacia la salida del hospital después de otro turno largo y exhaustivo. En ese hospital de fachada antigua, donde los pasillos resonaban con voces de sufrimiento y esperanza, había pasado incontables noches salvando vidas. Aún así, cada una de esas noches traía a la superficie la soledad que lo acompañaba desde que había perdido a su esposa. El accidente que se la llevó también le quitó la capacidad de tener hijos. Eduardo nunca hablaba de eso, ni con sus colegas, ni con los pocos amigos que mantenía. Era como si ese dolor fuera una parte inseparable de él, algo que cargaba en silencio. Mientras atravesaba la entrada principal del hospital, encogido bajo un viejo paraguas, algo llamó su atención. Junto a la puerta, casi fundida con las sombras, una niña encogida, de unos 11 años, lo miraba con ojos grandes y asustados. Estaba cubierta con una manta fina, que apenas protegía su frágil cuerpo del frío y la lluvia. Eduardo se detuvo por un momento, dudoso. Su corazón, siempre sensible al dolor ajeno, pareció apretarse al verla allí, tan vulnerable y abandonada. Se acercó despacio, como quien teme asustar a un pequeño animal herido. La niña lo miró, encogida, tratando de volverse invisible, como si ya estuviera acostumbrada a ser ignorada. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, con una voz suave, para no asustarla. La niña dudó, los labios temblorosos como si no supiera si podía confiar en esa figura alta de bata blanca, cuya presencia transmitía una autoridad inusual. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo, y, con un hilo de voz, ella respondió: yo tengo mucho dolor. Creo que estoy enferma. Sus ojos, profundos y oscuros, buscaron los de él, en una silenciosa súplica de ayuda. Eduardo sintió una punzada de empatía en el pecho. ¿Cuántas veces había visto casos como ese? Niños invisibles para la sociedad, viviendo en las calles, ignorados, olvidados. No podía ignorarla. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Ángela, respondió ella, sin poder sostenerle la mirada. Su nombre escapó de sus labios en un susurro, casi como si temiera que alguien la reprendiera por ser notada. Está bien, Ángela. Vamos a cuidarte, dijo Eduardo con una cálida sonrisa. ¿Entramos? Hace frío aquí afuera. Con un gesto amable, le ofreció su mano. Ángela dudó un momento, pero pronto tomó su mano, aferrándose con fuerza. Eduardo la condujo al interior del hospital, donde el calor artificial y la suave luz contrastaban con la oscuridad y el frío de la calle. A cada paso, Eduardo sentía crecer dentro de sí una intensa necesidad de proteger a esa niña. La llevó a la sala de pediatría y pidió a una enfermera que le diera ropa seca y una cobija caliente. Se sentó junto a ella mientras los médicos se preparaban para examinarla y vio lo débil y exhausta que estaba. Sus ojos se cerraban de cansancio, pero su cuerpo parecía luchar por mantenerse alerta, como si temiera que el consuelo fuera temporal y pudiera serle arrebatado en cualquier momento. Ángela lo miró e intentó agradecerle, pero estaba tan débil que las palabras apenas salieron como un susurro. Eduardo le apretó ligeramente la mano, en un gesto de comprensión y solidaridad. ¿Estás segura ahora, Ángela?, le dijo, sintiendo un inesperado calor al pronunciar esas palabras. Mientras los médicos se preparaban para comenzar el tratamiento, Eduardo permaneció a su lado, observando su expresión vulnerable. Se preguntaba sobre la historia de vida que se escondía detrás de esos ojos cansados y oscurecidos por el dolor. Había algo en Ángela que tocaba una fibra en su corazón que hacía mucho tiempo no sentía vibrar. Una sensación de pertenencia, de responsabilidad, algo que no lograba explicar. Cuando el equipo médico le informó que ella necesitaría exámenes más profundos y que probablemente sería necesario internarla para su tratamiento, Eduardo supo que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla.
Aún sin saber con certeza por qué, sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás hubiera imaginado. Mientras se realizaban los primeros exámenes, Eduardo permaneció al lado de Ángela. La fragilidad de esa niña lo conmovía de una manera que no podía explicar. La observaba mientras dormía, envuelta en una cobija que apenas escondía su cuerpo frágil y desnutrido. Cuando una enfermera entró en la sala con los resultados preliminares, Eduardo se levantó para recibirlos. «Doctor, su situación es delicada. Ángela tiene anemia grave y necesita urgentemente una transfusión de sangre», dijo la enfermera, en voz baja. Eduardo frunció el ceño. No era un problema sencillo, especialmente para una niña que, visiblemente, había enfrentado desnutrición y privaciones. Al escuchar que la transfusión debía hacerse con urgencia, tomó una decisión instintiva. «Yo puedo ser el donante», dijo sin dudarlo. «Hagamos las pruebas de compatibilidad». La enfermera asintió, sorprendida por la disposición inmediata de Eduardo. En poco tiempo, los resultados confirmaron lo que él esperaba: era compatible con Ángela. La transfusión sería posible, y él mismo la realizaría. Eduardo regresó al cuarto de Ángela y la encontró despierta, con sus ojos oscuros fijos en el techo, perdidos en pensamientos. Se acercó despacio, sentándose a su lado. «Ángela, vas a necesitar una transfusión de sangre para recuperarte». «¿Adivina qué? Somos compatibles. Yo seré tu donante», dijo con una sonrisa reconfortante. Los ojos de ella se volvieron hacia él, sorprendidos. Parpadeó varias veces, como si intentara asimilar lo que eso significaba. La idea de que alguien estuviera dispuesto a darle una parte de sí misma era algo nuevo, casi difícil de creer. «¿Usted haría eso, por mí?», preguntó ella, con voz baja, casi incrédula. «Sí, por ti», respondió Eduardo, con una cálida sonrisa. «Yo ya he pasado por cosas difíciles en la vida, y sé cómo es cuando parece que no tenemos a nadie a nuestro lado. Pero ahora no estás sola, Ángela». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente los cerró, intentando disimular su emoción. Era una vulnerabilidad que probablemente había tratado de ocultar durante mucho tiempo, acostumbrada a enfrentar la dureza de la vida en las calles. Mientras el equipo médico se preparaba para la transfusión, Eduardo permaneció a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. Sabía que ese acto no se trataba solo de salvar la vida de una niña. Era, de cierta forma, un rescate para él mismo. En cada momento que pasaba junto a Ángela, sentía un sentimiento de pertenencia y cuidado que hacía mucho tiempo pensaba que no podría volver a experimentar. Tras la transfusión, Eduardo vio con alivio cómo el rostro de Ángela recuperaba algo de color. La mirada cansada parecía menos abatida, y comenzó a responder a los cuidados médicos con una renovada fuerza. Aún quedaba un largo camino hacia su recuperación completa, pero la esperanza que veía renacer en sus ojos era una señal clara de que ella lucharía. Sin embargo, lo que Eduardo aún no sabía era que esa conexión que comenzaba a florecer entre ellos lo llevaría a una revelación sorprendente. En los días que siguieron a la transfusión, Eduardo continuó visitando a Ángela diariamente. La encontraba en la misma sala pediátrica donde estaba internada y, entre exámenes y cuidados, ambos comenzaron a establecer una conexión inesperada. El médico, siempre solitario y reservado, se veía fascinado por la fuerza y resiliencia de aquella niña. Aunque los años de vida en la calle habían dejado marcas en su semblante y en su forma de actuar, había algo en Ángela que inspiraba ternura y despertaba en Eduardo una sensación de responsabilidad. Una tarde, mientras él esperaba que ella terminara de cenar, comenzaron a hablar sobre el pasado de Ángela. En un momento, su expresión de resistencia cedió, revelando una mirada triste y melancólica que Eduardo aún no había visto. «Yo recuerdo cuando mi mamá todavía estaba conmigo. Era una persona increíble, ¿sabes?», dijo Ángela, de repente. Su voz era baja, casi un susurro, como si esas palabras trajeran consigo un dolor profundo que intentaba evitar.
Eduardo escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que estaba lidiando con recuerdos dolorosos, y su empatía lo impulsaba a quedarse allí, escuchando con atención y respeto. Se llamaba Valeria. Valeria Consuelo, continuó Ángela, con una sonrisa triste. Ella hacía todo por mí, pero se enfermó. Muy enferma. Y, cuando más la necesitaba, ella se fue. Y yo, no sabía a dónde ir. Me quedé completamente sola. Eduardo quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El nombre Valeria Consuelo resonaba en su mente como un eco de un pasado que pensaba haber dejado atrás. Valeria. Un nombre que, durante años, intentó olvidar, pero que aún llevaba consigo una sensación de pérdida y añoranza. Ese era el nombre de una mujer con quien había tenido una relación profunda e intensa, años atrás. Una mujer a la que amó y que, de forma abrupta, desapareció de su vida, rompiendo lo que él pensaba que era un futuro juntos. Y ahora, el nombre de ella volvía a aparecer en los labios de Ángela. Eduardo sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor e incredulidad. Valeria, ¿cómo pudo no haberme contado nunca? Pensamientos confusos comenzaron a inundar su mente. Recordaba los momentos que pasaron juntos, la confianza que pensaba que existía entre ellos. La idea de que ella pudiera haber ocultado algo tan importante lo dejaba en shock. Eduardo se preguntaba si, de alguna forma, había fallado con Valeria. ¿Hice algo que la alejó tanto, al punto de decidir criar a una hija sola? Estas preguntas lo torturaban, y se veía incapaz de encontrar respuestas. ¿Por qué nunca le dijo nada? Suspiró, sintiendo una mezcla dolorosa de añoranza y resentimiento. Con un esfuerzo controlado, trató de ocultar el impacto emocional de aquella revelación. Miró a Ángela y se obligó a mantenerse calmado, para no transmitir su confusión. ¿Ella nunca te habló de otros parientes?, preguntó, tratando de sonar casual, pero con la voz ligeramente temblorosa. No, respondió Ángela, bajando la mirada y apretando las manos. Siempre fuimos solo nosotras dos. Trabajaba mucho y decía que no teníamos a nadie más. Un silencio pesado cayó entre ellos. Eduardo sentía el corazón acelerado, y una oleada de preguntas se formaba en su mente. ¿Sería posible? ¿Podría Valeria haberse alejado sin decirle nada sobre un posible embarazo? La niña que había acogido, esa niña que parecía tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte, ¿podría ser su hija? Intentó apartar la idea, pero la posibilidad persistía, creciendo a cada instante. La coincidencia era demasiado perturbadora como para ignorarla, y el sentimiento de conexión que sentía por Ángela desde el primer momento ahora parecía tener aún más sentido. Después de algunos minutos, Eduardo tocó suavemente el hombro de Ángela, ofreciéndole el consuelo que parecía necesitar tanto. Aunque quería hacerle más preguntas, sabía que no era el momento adecuado. Ella estaba vulnerable, y no quería presionarla. Sabía que la verdad, si existía, saldría a la luz con el tiempo. Esa noche, sin embargo, Eduardo se vio incapaz de evitar los pensamientos y recuerdos que lo inundaban. En su mente, revivía los días en que estuvo con Valeria, los momentos que compartieron y el dolor que sintió al verla partir. Ahora, todo parecía volver a la superficie, pero con una intensidad diferente, como si el destino le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad. Esa noche, Eduardo apenas logró dormir. La imagen de Valeria rondaba en su mente como un espectro del pasado y, junto con ella, la posibilidad de que Ángela pudiera ser su hija lo consumía. Se revolvía en la cama, intentando racionalizar los hechos. Todo parecía improbable, pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, aún con el peso de la noche mal dormida, Eduardo llegó al hospital más temprano de lo habitual. El pasillo estaba en silencio, iluminado solo por las primeras luces del día. Atravesó los corredores como quien carga un secreto,
una sospecha que no podía compartir con nadie. Se acercó al área pediátrica, donde Ángela aún dormía. En silencio, la observó por unos instantes, reflexionando sobre lo que haría a continuación. Cuando ella despertó, Eduardo la saludó con una sonrisa. Sabía que tenía que avanzar con cautela, que no podía simplemente llenarla de preguntas. A lo largo del día, buscó oportunidades discretas para tratar de entender más sobre la historia de Valeria y cómo ella y Ángela terminaron solas en la calle. Entre conversaciones informales y preguntas cuidadosas, Eduardo fue armando las piezas de un rompecabezas fragmentado. Ángela mencionaba detalles dispersos, fragmentos de recuerdos infantiles que, para ella, eran solo pedazos de una vida dura y sufrida. Para Eduardo, sin embargo, esos detalles cobraban un significado mayor, como pistas que lo llevaban cada vez más cerca de la verdad. Al final de una de esas conversaciones, Ángela, con la voz baja y la mirada perdida, mencionó que su madre hablaba sobre el pasado con tristeza, pero nunca daba muchos detalles. Se limitaba a decir que, en un tiempo, las cosas habían sido diferentes, pero que algunas decisiones la habían obligado a seguir un camino sola con su hija. Eduardo escuchaba con atención, el corazón cada vez más acelerado. ¿Qué podría haber llevado a Valeria a alejarse de él, especialmente si estaba embarazada? ¿Sería él el motivo de esa soledad que ella mencionaba? Después de escuchar a Ángela, Eduardo sintió la necesidad de confirmar sus sospechas. Sabía que, para eso, necesitaba algo más que palabras vagas y recuerdos fragmentados. Decidió buscar registros médicos antiguos y buscar pistas que pudieran indicar la conexión entre él y la niña. Fue hasta el área de archivos del hospital y pasó horas buscando información que pudiera esclarecer el misterio. En algunos momentos, se sentía loco por seguir aquella intuición, en otros, se sentía esperanzado, como si estuviera cerca de encontrar algo que cambiaría su vida para siempre. Entre papeles y archivos, Eduardo encontró algunos registros que parecían confirmar su teoría. Había información médica que indicaba que Valeria había sido atendida en hospitales públicos en los primeros meses después del nacimiento de Ángela, y todo coincidía con la época en que ellos se habían separado. La confirmación final aún se le escapaba, pero cada nuevo dato era una prueba más de que sus sospechas podrían ser correctas. Mientras revisaba los papeles, Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba cerca de una revelación que podría cambiarlo todo. Eduardo se sentía consumido por la necesidad de confirmar la verdad. Los registros que había encontrado en los archivos del hospital sugerían que su intuición era correcta, pero necesitaba una prueba definitiva. Algo que cerrara esa duda que ahora ocupaba todos sus pensamientos. En medio de su búsqueda de respuestas, a Eduardo se le ocurrió pedir una prueba genética. Sabía que los exámenes podrían confirmar, de una vez por todas, si él era el padre de Ángela. Era consciente de que, al hacer eso, abriría puertas que tal vez no podrían cerrarse, pero al mismo tiempo, sabía que no podría seguir adelante sin conocer la verdad. Así, después de discutir con el equipo médico y explicar la delicada situación, Eduardo obtuvo el permiso para realizar el examen. La recolección de muestras se hizo sin que Ángela notara ningún cambio. No quería asustarla ni hacerle promesas que aún no podía cumplir. Los días que siguieron a la recolección fueron un verdadero tormento para Eduardo. Cada visita a Ángela era un recordatorio de la espera angustiosa. Observaba cada gesto de ella con cariño y una esperanza casi palpable. Si ella realmente era su hija, significaría que él ya no estaba solo. Que la vida, incluso después de tanto tiempo, le ofrecía una nueva oportunidad de amor y redención. Finalmente, el día de la revelación llegó. Eduardo apenas podía controlar sus propias emociones mientras abría el sobre con el resultado. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento, y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Él era, de hecho, el padre de Ángela. El impacto de la confirmación fue abrumador. Una mezcla de alegría, asombro y una profunda tristeza por lo que había perdido lo invadió.
Todos esos años en los que podrían haber estado juntos, él desconocía la existencia de su propia hija. Eduardo sintió un torbellino de emociones, pero, sobre todo, se sintió decidido a compensar el tiempo perdido. Eduardo fue hasta la habitación de Ángela, donde ella estaba sentada, distraída con un libro que una de las enfermeras le había prestado. Se acercó despacio, observándola con una nueva mirada, ahora llena de amor y protección. Ángela, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, tengo algo muy importante que contarte. Ella lo miró, sorprendida por el tono serio de su voz. Eduardo respiró hondo y, con una mezcla de cuidado y valentía, reveló, yo soy tu padre, Ángela. Ella parpadeó, confundida, como si sus palabras no tuvieran sentido inmediato. Eduardo sintió un nudo en la garganta, temiendo que ella rechazara la verdad. Extendió su mano, tratando de calmarla. Sé que es difícil de entender ahora, pero estaré a tu lado, siempre. Ya no tienes que enfrentar nada sola. Ella lo miró con los ojos bien abiertos, como si hubiera escuchado algo imposible. Su boca se abrió levemente, pero no dijo nada. Los segundos de silencio parecieron eternos y Eduardo sintió que su propia respiración estaba contenida. Al día siguiente, cuando lo vio entrar en la habitación, Ángela no dijo nada. Pero, esta vez, lo miró con un brillo de reconocimiento en los ojos, y aunque algo vacilante, tomó la mano que él le ofrecía. Había una mezcla de emoción y adaptación para Eduardo y Ángela. La relación entre ellos había cambiado completamente, llenando un vacío que ambos llevaban sin darse cuenta. Ángela aún parecía procesar la idea de que el médico que la había salvado era, en realidad, su padre. Y Eduardo sentía una alegría contenida al verla finalmente sin el peso de la soledad. Poco después de recibir el alta, Ángela fue a vivir con Eduardo. La casa de él, antes silenciosa y vacía, cobró nueva vida con su presencia. Preparó una habitación para la niña, decorada con tonos suaves y objetos que aportaran comodidad, intentando hacer de ese espacio un verdadero hogar. Cada detalle era un intento de compensar los años perdidos, de crear un ambiente acogedor. La primera noche de Ángela en casa, Eduardo preparó una cena especial, con una comida simple y casera que él mismo cocinó. Rieron, conversaron, y Ángela parecía relajarse poco a poco, sintiéndose cómoda a su lado. Aún había cierta cautela en su comportamiento, un reflejo de los años que pasó en la calle, donde aprendió a sobrevivir sola, pero también había esperanza. Veía en Eduardo un puerto seguro, alguien dispuesto a cuidarla de verdad. Después de la cena, se sentaron en la sala y Eduardo la animó a compartir lo que sentía, las dudas, los miedos, las alegrías. Quería que Ángela se sintiera libre para hablar de todo lo que le pasaba por la mente. «Sabes, papá», comenzó ella, aún insegura de cómo dirigirse a él, pero intentando acostumbrarse al término que siempre soñó con usar. Eduardo sonrió al escuchar la palabra, sintiendo que el corazón se le llenaba de una profunda alegría. «Sí, hija», respondió, animándola a continuar. «Siempre pensé que, si tuviera un papá, sería como usted. Alguien que se preocupa de verdad, que me protegería. Pero después de que mi mamá se fue, pensé que nunca volvería a sentir eso», dijo, con la voz entrecortada. Eduardo le tomó la mano, tratando de contener sus propias lágrimas. «Ángela, ya no tendrás que enfrentar nada sola. Ahora, somos una familia, y haré todo lo posible para que tengas una vida segura y feliz», dijo con firmeza. Esa promesa fue el inicio de una relación aún más cercana y afectuosa entre los dos. En los días que siguieron, Eduardo la llevaba a pasear los fines de semana, mostrándole lugares que amaba en la Ciudad de México. Visitaron museos, parques y pequeñas plazas, y él le presentó cosas simples que Ángela nunca había tenido la oportunidad de conocer. Cada nueva experiencia era un aprendizaje, un recuerdo feliz que construían juntos. A medida que pasaba el tiempo, Ángela fue adaptándose a la rutina de un hogar. Volvió a estudiar y Eduardo la ayudaba con las tareas, animándola en cada nuevo logro.
La niña se mostraba aplicada y curiosa, ansiosa por absorber todo lo que pudiera, ahora que tenía la oportunidad de construir un futuro diferente. En una noche tranquila, mientras Ángela hacía sus deberes de matemáticas en la mesa de la cocina, Eduardo la observaba de lejos, reflexionando sobre el impacto que ella había tenido en su vida. Antes de encontrarla, se había resignado a vivir una existencia solitaria y sin mayores propósitos. Pero, con la presencia de Ángela, todo cobraba sentido. Entonces, se dio cuenta de que necesitaba hacer más, no solo por ella, sino por otros niños que vivían en situaciones similares. Ángela lo había inspirado a actuar, a usar su posición y experiencia para ofrecer ayuda a aquellos que también necesitaban un hogar, amor y cuidado. Decidido, Eduardo comenzó a planear un nuevo proyecto en el hospital, con la idea de crear un programa de atención especial para niños en situación de vulnerabilidad. Esa misma noche, compartió su idea con Ángela, quien quedó encantada y emocionada. Creo que mi mamá estaría feliz de saber que quiere ayudar a otros niños, papá. Y yo quiero ayudar también, cuando sea grande. Eduardo la abrazó, sintiendo una profunda gratitud por esa nueva vida que construían juntos. Sabía que, a partir de ese momento, tenía una misión no solo como padre, sino como alguien que podía marcar una diferencia en la vida de otros niños. Y, con Ángela a su lado, se sentía completo y listo para esta nueva jornada. La idea de crear un programa de apoyo para niños en situación de vulnerabilidad en el hospital crecía en Eduardo con una urgencia palpable. Sentía que, junto a Ángela, había encontrado no solo un propósito personal, sino también una misión que trascendía sus propias necesidades. Con el apoyo de ella e inspirado por la fortaleza que veía en su hija, Eduardo decidió iniciar el proyecto que, él sabía, podría transformar vidas. Al día siguiente, Eduardo llevó su propuesta a la junta directiva del hospital. Presentó la idea de un programa que ofreciera atención gratuita y acogida a niños que, como Ángela, habían sido abandonados a su suerte. Argumentó que el hospital, como institución de salud y cuidado, podía extender su papel más allá de los tratamientos médicos tradicionales, creando un espacio de acogida y seguridad para los más vulnerables. La propuesta fue recibida con curiosidad y cierto escepticismo. Algunos miembros de la Junta se preocupaban por los costos adicionales y el impacto que esto podría tener en la imagen del hospital. Pero Eduardo, decidido, argumentó con pasión sobre la importancia social de un proyecto como ese. No solo estamos tratando cuerpos, dijo con firmeza. Estamos lidiando con personas, con niños que tienen derecho a ser cuidados y a tener un futuro. Ya he presenciado la diferencia que una segunda oportunidad puede hacer en la vida de un niño, y creo que podemos ser esa segunda oportunidad para muchos más. Al final de la reunión, el proyecto fue aprobado, aunque de forma experimental. Eduardo fue designado para liderar la iniciativa, y no perdió tiempo en comenzar los preparativos. Con el apoyo de Ángela, quien lo acompañaba siempre que podía, organizó reuniones con otros médicos, enfermeras y trabajadores sociales para estructurar el programa. Poco a poco, la idea comenzó a tomar forma, y un pequeño grupo de voluntarios se unió a la causa. En el hospital, se reformó un ala para recibir a niños en situación de riesgo. El ambiente fue pensado para ser acogedor y cómodo, con juguetes, libros y espacios confortables para que los niños pudieran sentirse seguros. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para asegurar que, al llegar allí, los niños pudieran experimentar una sensación de pertenencia y paz. Con el programa en marcha, los primeros niños comenzaron a llegar. Ángela, ahora adaptada a su nueva vida junto a Eduardo, se sentía parte de ese cambio y ayudaba como podía. Conversaba con los niños, ofreciéndoles compañía y consuelo. La experiencia de su propia historia la convertía en una presencia especial y acogedora para los pequeños que, como ella, necesitaban apoyo. Una tarde, mientras observaba al grupo de niños que jugaba alegremente en el ala recién inaugurada, Eduardo sintió una ola de satisfacción que hacía mucho no experimentaba. Veía en los rostros de los niños algo que lo llenaba de esperanza y motivación.
Y, al mirar a Ángela, se sentía profundamente agradecido por el rumbo que había tomado su vida. No solo había encontrado a su hija, también había encontrado un propósito que lo conectaba con el mundo de una manera nueva y significativa. Con el paso de las semanas, el programa comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad y en los medios locales. Aparecieron reportajes y entrevistas elogiando la iniciativa e incentivando a otras instituciones a seguir el ejemplo. El hospital, antes visto como un centro de medicina convencional, se convirtió en referencia en acogida y asistencia social, y el trabajo de Eduardo comenzó a ser admirado por colegas y profesionales del sector. Al final de un largo día, Eduardo y Ángela regresaron a casa, cansados pero satisfechos. Mientras cenaban, ella lo miró con una sonrisa en los labios. «Has cambiado la vida de mucha gente, papá. Creo que mamá estaría orgullosa de ti». Eduardo sintió una punzada de emoción al escuchar las palabras de su hija. Eso significaba más que cualquier premio o reconocimiento. Sabía que la transformación del hospital era solo el comienzo de algo mayor. Con Ángela a su lado, se sentía más decidido que nunca a continuar ayudando, llevando esperanza a tantos otros niños que, como su hija, solo esperaban una oportunidad para empezar de nuevo. Le sonrió a Ángela, con el corazón lleno. «Es solo el comienzo, mi querida. Apenas estamos empezando». Pasaron los meses, y el programa de acogida del hospital se convirtió en un éxito. Eduardo no solo vio a niños en situación de vulnerabilidad siendo atendidos, sino que también fue testigo de cambios significativos en cada uno de ellos. Y cada sonrisa, cada nuevo comienzo, llenaba su corazón de alegría. Lo que había comenzado como una iniciativa modesta ahora era un proyecto robusto, que movilizaba a médicos, enfermeras e incluso a miembros de la comunidad. La vida de Eduardo y Ángela también había cambiado. Padre e hija establecieron una rutina llena de afecto y, en poco tiempo, la relación entre ellos floreció en algo sólido y lleno de complicidad. Ángela, ahora sana y segura de sí misma, hizo nuevas amistades en la escuela, además de desarrollar un interés especial por aprender sobre el trabajo de su padre. Una noche, mientras Eduardo preparaba la cena, Ángela arrastró una silla en la cocina y lo observó con una sonrisa pensativa. «Papá, ¿crees que algún día yo podré ayudar a niños como tú lo haces?», preguntó, con los ojos brillando de curiosidad y esperanza. Eduardo dejó lo que estaba haciendo y la miró, emocionado. «Claro, hija. Creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Y con el corazón bondadoso que tienes, sé que serás una gran inspiración para muchas personas». Los dos intercambiaron una sonrisa silenciosa, llena de entendimiento. Eduardo sabía que su camino con Ángela no solo le había dado la oportunidad de ser padre, sino también lo había impulsado a ser una mejor versión de sí mismo. En ese momento, Eduardo no tenía dudas, había encontrado no solo a su hija, sino también su verdadero propósito. Y, juntos, continuarían llevando esperanza y acogida a quienes más lo necesitaran, un gesto a la vez. Y así termina la emocionante historia de Eduardo y Ángela, una jornada de reencuentro, esperanza y transformación. Eduardo encontró mucho más que una hija, encontró un propósito de vida que lo conectaba profundamente con el amor y el cuidado. Juntos, cambiaron sus vidas y las de muchos niños que, como Ángela, solo necesitaban una oportunidad para empezar de nuevo. En el corazón de la Ciudad de México, nació una nueva historia de amor, resiliencia y compasión para inspirar al mundo. ¿Te gustó esta historia? Dale un like, suscríbete al canal para más historias inspiradoras y comenta aquí abajo qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en el próximo video.